Vamos a ver a continuación dos tipos de elementos más de interfaz. El primero de ellos llamado label, etiqueta, que nos permite poner textos estáticos dentro de nuestro programa en Visual Basic, y el segundo combo box, que nos permite disponer de una caja con elementos seleccionables. Para usar un label, lo que voy a hacer es venir a la caja de herramientas de la izquierda y o bien desplegando todos los formularios Windows o bien en controles comunes voy a encontrar label. Con label voy a ser capaz de crear una etiqueta o lo que es lo mismo un texto dentro de mi formulario Windows. Por eso lo que voy a hacer es o bien hacer clic y arrastrar label sobre el programa o bien hacer clic una vez en label y clic otra vez dentro del programa, en todo caso, para crear una etiqueta de texto. En la etiqueta de texto por defecto pone label 1, pero si comprobamos sus propiedades, por supuesto, no con el botón seleccionado, sino con el label seleccionado, comprobaremos que hay propiedades que podemos modificar, como por ejemplo, en este caso, el text. El text, o caption, que a veces también se llama, es el texto que realmente va a ver el usuario con el label. Si cambio label 1 por el texto que yo quiera, por ejemplo, debo cerrar el programa, comprobaré al pulsar Enter para finalizar y aceptar los cambios generados que en el label que está en la interfaz de usuario ya no pone label 1, sino que pone aquello que haya escrito, independientemente de qué haya escrito dentro de este texto. Además, hay otras propiedades que podemos modificar, tales como por ejemplo la fuente del texto, el color del texto, u otras opciones que me van a permitir adaptar y personalizar la apariencia del programa. Una vez más, de la misma manera que he recomendado no modificar botones para mantener unos criterios de usabilidad dentro de la aplicación, es no modificar los elementos que el usuario espera encontrar. Es decir, el usuario cuando ve un texto con este tamaño, con esta tipografía y de este color, interpreta que es un texto activo, que es un mensaje del programa. Sin embargo, si pongo, por ejemplo, el texto en un color gris, primero que estoy dificultando su legibilidad y segundo que estoy dando a entender que este texto está inactivo. Por la sencilla razón de que otros muchos programas que hemos usado previamente, hechos en Visual Basic o hechos en cualquier otro programa, al final lo que están haciendo es darnos este lenguaje que la gente entiende que funciona de esta manera. Lo que voy a hacer, aunque podría modificar las propiedades de fuente y de color, voy a mantener las propiedades por defecto que me da el texto. En este caso tengo ya un primer label dentro de mi programa y voy a utilizar ahora otro recurso gráfico llamado Combo Box. Combo Box, que podemos una vez más hacer uso de él haciendo clic y arrastrando hacia la interfaz o haciendo clic una vez en cuadro de herramientas y otra vez dentro de formulario, en este caso voy a arrastrarlo. Combo Box nos permite usar una caja con opciones, un desplegable, lo que en HTML se llamaría un select, que al hacer clic sobre él nos va a dar una serie de opciones que nosotros vamos a introducir. Comprobamos cuál es el funcionamiento de los componentes que tenemos hasta ahora haciendo clic en el programa. Ya no tenemos un solo botón de salir, sino que tenemos un label llamado Debo cerrar el programa y una caja de selección de opciones que de momento está vacía, pero que a continuación vamos a rellenar de contenido. Voy a pulsar el botón salir. Rellenar de contenido un combo box es algo bastante sencillo si nos damos cuenta que justo arriba del combo box tenemos una flechita que nos proporciona opciones. Veremos que hay multitud de elementos de formulario que tienen esta flechita y esa flechita siempre sirve para lo mismo, que es darnos opciones contextuales para el elemento que estamos editando. En este caso, al hacer clic sobre esa flecha, vamos a poder trabajar con editar elementos. Mediante esta casilla de arriba podríamos enlazar elementos a datos, por ejemplo, hacer que este combo box se poblara mediante una tabla de Access o de SQL Server, pero en este caso, si trabajamos en modo sin enlazar, podríamos editar directamente aquí los elementos de este combo box. Lo que haríamos sería seguir las instrucciones que nos da esta ventana, que nos dice escriba las cadenas en la colección una por línea. Lo que voy a hacer, si por ejemplo quisiera poner rojo, verde y azul,
sería poner cada una de las opciones en cada una de las líneas en las que quiero que aparezcan. Si pincho aceptar, aunque no vea nada en el diseñador de interfaces de Visual Studio, en cuanto ejecute el programa, ahora sí, al desplegar este combo box, veré que las opciones que tengo son rojo, verde y azul. Debemos tener también en cuenta que, por supuesto, podemos combinar varias opciones usando, por ejemplo, comillas, o usando, por ejemplo, guiones, o usando, por ejemplo, partículas Y. Si quiero hacer una combinación de rojo y azul, pondría rojo y azul, o rojo más verde, o rojo guión magenta. Si ahora pulso aceptar, comprobaré, al ejecutar el programa, como ahora tengo un combo box no con 3 opciones, sino con 6 opciones. Veo como la manera de diferenciar las opciones dentro de un combo box, tal y como me sugieren las instrucciones, es introducirlas una por línea. Cada línea, dentro de este cuadro, va a ser una opción del combo box. Eso sí, recordemos que el label me está preguntando ¿debo cerrar el programa? Así que probablemente las respuestas posibles no sean rojo, verde y azul, sino que sean sí o no. Lo que voy a hacer es poner sí y no, cada uno en una línea, pulso aceptar, ejecuto el programa y veo cómo el programa me está preguntando si debe cerrar el programa, elijo una respuesta sí o no, pero realmente, de momento, lo que elija no importará porque todavía no he podido enlazar el componente visual combo box a la programación. Así que de momento tenemos una interfaz desarrollada, debo cerrar el programa con un label, sí o no con un combo box y un botón que previamente tenía su acción, su código, en el que haya seleccionado lo que haya seleccionado, al pulsar salir, saldré del programa.